Cuando nos ponemos a hablar sobre las caras más conocidas de la WWE a nivel mundial, siempre se nos vienen los mismos nombres: Hulk Hogan, La Roca, Triple H, Undertaker y obviamente John Cena. Las caras en la lucha libre son algo muy importante, ya que debe ser esta persona o personas las encargadas de hacer que el público se interese en el producto. Algo verdaderamente interesante respecto al tema es el hecho de que el 99% de los luchadores que fueron contratados por Vince con el único fin de ser las caras de la WWE terminaron fallando rotundamente, siendo el caso más emblemático sin dudas el de Lex Luger, quien fue contratado con la finalidad de ser el sucesor de Hulk Hogan, pero no logró alcanzar ni la mitad de su fama. Casos como él siempre han existido para prácticamente todas las caras que ha tenido la WWE, y es obvio que el rapero de Massachusetts no ha sido la excepción. Por eso hoy enlistaré solo algunos casos de fallidos sucesores de John Cena como las futuras caras de la empresa. El primer intento de la empresa de la Cañada por querer encontrar nuevas caras hizo que se creara de pasada una de las máquinas de humo más grandes que el tío Vince haya patentado de su historia. Hablo de Tug Out, un reality show donde novatos competían para ver quién ganaba un contrato con WWE, con la promesa de ser la futura gran estrella de la misma. Aunque claro, desde el principio se notaba que la única finalidad del show era aumentar la velocidad de la lavadora del viejo multimillonario. Y esto se notó cuando un par de años antes ya había surgido de ahí un fallido intento de sucesor de La Roca. John Cena tenía menos de un año en la empresa y todavía no había sido proyectado como una gran estrella cuando empezó una nueva temporada de Tug Out, en la cual tratarían de encontrar a su rival en la búsqueda de la cima. Esta temporada acabó en 2003 y tuvo la peculiaridad de tener dos ganadores: un tal John Hennigan, del cual hablaré más adelante, y Matt Capotelli, en quien me enfocaré. Una vez terminada la temporada y ser presentado como la futura estrella de la empresa, Capotelli empezó su camino en el circuito de desarrollo de la misma, donde comenzó bien, ganando una vez el campeonato más importante de ahí. Lamentablemente su historia se convirtió en la única verdaderamente trágica de esta lista, ya que en 2006, cuando todavía no había debutado oficialmente en la empresa, le detectaron un tumor en el cerebro, el cual lo obligó a retirarse de la lucha libre. Fue operado exitosamente un par de años más tarde, pero nunca pudo recibir el alta para volver a luchar. Lamentablemente falleció en 2018 por las secuelas relacionadas a dicho tumor, el cual terminó cortando su efímera carrera en la empresa de McMahon, dejándonos así con la duda de que si verdaderamente hubiera podido llegar a ser la cara de la misma. Un par de años más tarde, en el 2005, surgió otra vez, claro que de Tug Out, otra futura joven promesa con proyecciones a ser la próxima cara de la WWE. Hablo del conocido Daniel Puder, ganador de la cuarta temporada del show, aunque claro, no fue presentado como un nuevo John Cena realmente, sino más bien como un nuevo Kurt Angle, ya que ambos eran constantemente comparados por venir de disciplinas de combate externas a la lucha libre. Y fue esta comparación la que terminó por enterrar a Puder, ya que durante un show de SmackDown en el 2004 fue invitado a subir al ring por el mismo Angle, luchador al que se supone debía suceder. Lamentablemente para Puder su ego le terminó castigando, ya que sin razón alguna, más allá de la provocación, le aplicó una llave de sumisión real al medallista olímpico, sometiéndolo durante varios minutos, cosa que claramente no estaba guionizada. Una clara falta de respeto hacia una leyenda por parte de un joven desconocido. Este conocido incidente terminó por enterrar para siempre a Puder, cuyo empuje al instante se detuvo. Fue enviado a la batalla real solo para ser humillado frente a todos y finalmente fue despedido, acabando así su corta, pero en su momento prometedora carrera y quedando totalmente embarrado por aquel incidente más famoso que cualquier lucha que haya tenido. Era el año 2007. John Cena ya se había consolidado como una de las caras de la compañía, junto con otros destacables luchadores surgidos por esa época, como Batista y Edge. Mientras tanto, otro prometedor luchador estaba siendo construido para ser la cuarta pared de la casa conocida como WWE, Mr. Kennedy, un luchador que tenía todo, tenía el físico, tenía el micrófono y tenía la habilidad. Es por esto que una vez empezado el año 2007, en enero, todos sus planes para su empuje comenzaron. Al instante, Kennedy empezó a tener rivalidades con personas importantes, e incluso luchando por el campeonato mundial pesado y el de ECW en un par de ocasiones.
Sin embargo, su gran momento para brillar llegaría recién en el WrestleMania 23, cuando ganó el maletín de dinero en el banco. Ya estaba cantado que Kennedy sería un campeón mundial y formaría parte de las caras desde entonces. Sin embargo, todo se fue al diablo cuando el 6 de mayo se lesionó, por lo que le quitaron el maletín y consigo parte de su empuje. No obstante, los directivos todavía le tenían un poco de fe, así que una vez vuelto de la lesión intentaron de cualquier forma elevarlo al plano estelar, sin éxito claramente, principalmente por las constantes lesiones que él mismo sufría, y a esto hay que sumarle que a mediados de ese año surgió el escándalo de los esteroides, donde fue uno de los 11 luchadores señalados y suspendidos 30 días por eso mismo. Finalmente fue despedido en el 2009 sin haber alcanzado todo lo que le prometieron. Según se ventiló más tarde, fue debido a que tuvo roces tras bambalinas con Randy Orton y John Cena, quienes avisaron del mal comportamiento de Kennedy a las autoridades de la empresa, los cuales tramitaron su salida sin esperar, algo mucho más común dentro de la lucha libre de lo que posiblemente creas. Y también por esa época surgió otro tipo que ya sonaba para ser el futuro campeón de la WWE. Me refiero al ganador de la tercera temporada de Togen Out, John Hennigan, o mejor conocido como John Morrison. Primero se hizo un nombre en la escena de en parejas junto a su compañero Mercury, pero una vez disuelto el grupo era obvio que aquel que se llevaría la gloria sería Morrison, y esto se hizo notar durante sus primeros meses en solitario, cuando incluso fue tomado en cuenta por encima del mismísimo CM Punk para ser el campeón de la ECW en reemplazo de Chris Benoit. Pero a pesar de que los directivos le tenían confianza, algo no terminó de cerrar en él, que finalmente se rindieron volviéndolo a la división por parejas. Sin embargo, por el 2010, las cosas parecieron mejorar para este talento, no solo ganando títulos individuales, sino que también luchando en un par de ocasiones por el título máximo de la empresa. Pero claramente nada de esto terminó bien para Morrison, quien finalmente fue despedido al poco tiempo. Fuera de la empresa fue donde se hizo una cara conocida mundialmente y demostrando así que de verdad tenía todo para ser campeón mundial. Es por esto que una vez volvió a la WWE en 2019, muchos se ilusionaron pensando que la empresa había cambiado de opinión respecto a él. Lamentablemente esto no fue así, ya que encima lo volvieron a relegar a la división por parejas por tercera vez, haciendo equipo junto con su mucho más exitoso compañero, The Miz, demostrando así que la WWE solo lo ve a él como un simple segundón. Era el año 2009, la era PG se encontraba en su mayor auge y con ella el pináculo de la carrera de John Cena, marcando el momento en que se convirtió en una estrella de fama mundial. Y Vince McMahon, emulando el fallido caso de Tom Magee, empezó a buscar un sucesor para nuestro Pokémon favorito, a pesar de que su momento apenas estaba empezando. Para quien no sepa quién fue Tom Magee, fue un físico-culturista que fue contratado por la WWE en 1986 con el fin de ser el sucesor de Hulk Hogan, a pesar de que este todavía era joven y la Hulkmanía apenas había empezado. Se nota que Vince es una persona que ve el futuro con mucha anticipación, por lo que hizo lo mismo con Cena. Es por esto que durante la era PG, o más específicamente, durante el 2009 hasta el 2015, hubo una gran cantidad de copias chinas de John Cena, cada una más inflada y más desperdiciada que la anterior. El primero en esta lista fue un irlandés de nombre Sheamus. Debutando en el 2009, tuvo uno de los empujes más monstruosos que cualquier superestrella haya tenido en la historia, ya que tan solo 5 meses después de su debut, derrotó al mismísimo John Cena en una lucha de mesas para así coronarse como campeón de la WWE, resaltando el hecho de que no era un campeón cualquiera, sino el campeón máximo de la empresa, lo que denotaba que lo estaban inflando para así ser alguien verdaderamente importante. Tras esto empezó una serie de logros que cualquiera envidiaría. Ganó por segunda vez el campeonato de WWE un par de meses después, ganó el Royal Rumble, el King of the Ring, fue campeón Midcard y fue campeón mundial pesado. Sin embargo, algo no terminaba de cerrar en él, ya que a pesar de ser campeón constantemente, siempre se veía más bien como un secundario, siendo opacado por otros sujetos que le quitaron la cámara por esa época. Fue entonces cuando llegó el año 2014, año en el que empezó la empinada y dolorosa caída del irlandés, y todos estaremos de acuerdo señalando que aquella cosa que lo enterró hasta cierto punto fue la Liga de Naciones, un grupo sin mucha razón ni dirección que solo le llovió a otros más importantes, y a eso hay que sumarle que por entonces surgió otro Superman al cual Vince le tuvo más cariño. Claro que los logros no acabaron, pues en 2015 se hizo con el maletín dinero en el banco,
y más tarde por tercera vez ganó el campeonato máximo. Pero el problema fue que ese reinado desde el principio ya se veía venir que era de transición, siendo rápidamente opacado por Reigns y compañía. Tras el fiasco de la Liga de Naciones empezó su época de vegetación, hasta que un tiempo después se juntó con Cesaro y revivió un poco, logrando ser campeón un par de veces más. En pocas palabras, Sheamus sin duda ha tenido una carrera más que respetable dentro de la WWE, teniendo a su haber una gran cantidad de logros y títulos. Claro que ni en sus sueños fue el nuevo John Cena, pero el mérito de ser el luchador de esta lista que mejor posicionado terminó, no se lo quita a nadie. En el año 2010 al viejo Vince se le ocurrió resucitar el viejo concepto de Tug and Out, o sea, un reality show donde un grupo de novatos se enfrentarían en retos para ver quién era la próxima promesa de la empresa, creándose así NXT. Sí, lo que actualmente conocemos como el exitoso territorio de desarrollo de la empresa McMahon empezó siendo un reality show peor que aquellos que produce tu canal local de conveniencia. La primera temporada empezó en enero de ese año y trajo consigo un ganador que al principio sí parecía que iba a ser la futura cara de la empresa, Wade Barrett. Teniendo uno de los mejores debuts no solo de la época reciente sino de la historia de la compañía, rápidamente él, junto a su facción, conocidos como los Nexus, empezaron a sembrar el caos dentro de toda la empresa, iniciando así una rivalidad con todos. La química de Barrett con los demás en el ring y su porte hicieron que demostrara ser un gran villano, incluso siendo comparable con Randy Orton o Edge en sus mejores épocas. Luchó en un par de ocasiones por el campeonato máximo, no ganando, pero sí iniciando una rivalidad con John Cena, el inicio de su perdición, ya que a pesar de que todos los veían como el futuro campeón máximo y el némesis del Superman de la era PG, todo se fue al demonio, primero cuando su equipo perdió ante la WWE en SummerSlam con coronación de John Cena como no, y finalmente cuando fue enterrado, literalmente, por el mismo John Cena en el evento TLC de ese año, matando así su credibilidad y terminando con Nexus completamente, y finalmente, como es obvio, todos los miembros rebotaron. Luego empezó la época de vegetación de Barrett, donde ganó un par de títulos y el Rey del Ring, pero nunca más volvió a la escena titular y nunca se consolidó como una de las futuras caras de la compañía, como sí fue proyectado en un inicio. De hecho, según se supo más tarde gracias a distintos luchadores que hablaron del tema, no solo el Nexus estaba programado en un inicio para ganar aquella lucha en SummerSlam, sino que además Barrett ya había sido elegido como el ganador de aquella lucha contra Orton en Survivor Series por el campeonato de WWE. Entonces, ¿qué pasó? La respuesta es simple, y es que no hubo otro involucrado más que el propio John Cena, quien, tras saber que el Nexus sería el ganador de la rivalidad, decidió presionar a los creativos y guionistas para que cambiaran todo para que él saliera como el héroe, con la excusa de que se encontraba en su mejor momento y hacerlo perder contra el malo sería peor para su imagen. Lo que pasó luego ya lo relaté, el Nexus se fue al carajo, Barrett nunca fue campeón, y cómo olvidar que dicho desenlace fue el claro impulsor del movimiento anti-Cena, que ganaría más fuerza años posteriores. Mientras Cena se encontraba haciendo sus juegos de bastidores con los Nexus, NXT tenía su segunda temporada, siendo el ganador de la misma un luchador cuyo fracaso me hizo incluso odiar a la empresa, porque de verdad incluso yo lo veía como la futura gran estrella. Cabal, un luchador ágil, con habilidad y que sin dudas tenía una gran carrera por delante, aunque ya desde el principio no pintaba nada bien, ya que tuvieron que pasar 2 meses para que finalmente pudiera tener una victoria. Ese mismo mes, en noviembre, canjeó su oportunidad titular por ganar la segunda temporada de NXT en Dolph Ziggler, para así tener una lucha por el título intercontinental en Survivor Series, la cual obviamente no ganó. El fin de su corrida por la empresa llegó en diciembre, cuando fue despedido sin razón aparente. Así es, solo 4 meses duró el sueño de Cabal, luchador que tanto la empresa como los fanáticos, yo incluido, daban como el próximo gran campeón, solo para ser despedido de una forma tan repentina. Mientras Cabal era despedido, paralelamente la empresa anunciaba que acababa de contratar a su nueva gran promesa, con miras a ser el próximo John Cena, claro está. Me refiero a Johnny Curtis, luchador claramente salido del aguantadero conocido como NXT, donde fue el ganador de la 4ª temporada. Sin embargo, los fiascos de Wade Barrett y Cabal solo terminaron por enterrar las expectativas de la opinión popular, quienes ya veían venir el fracaso a pesar de que la empresa seguía vendiendo a NXT como una zona de promesas. Y los fanáticos no se equivocaron, ya que unos meses más tarde se notó que a Johnny Curtis
solo lo habían enviado a SmackDown con el único fin de burlarse de él. Primero obligándolo a hacer promos estúpidas, en segundo haciéndolo perder ante Mark Henry en menos de un minuto, y en tercero dejándolo sin canjear su oportunidad titular por los títulos en pareja junto a R-Truth, privilegio que se supone que tenían por ganar la cuarta temporada de NXT. Después de esto no tengo nada más que decir de él, ya que a pesar de haber estado casi 10 años en la compañía, no hizo absolutamente nada destacable o que yo recuerde, siendo lo único que recuerdo de él la victoria que tuvo ante nadie más ni nadie menos que Chris Jericho en WrestleMania 29, sin duda su mayor logro, siendo más importante que haber ganado los títulos en pareja de NXT. Era 2011, y con los fiascos que fueron Wade Barrett, Johnny Curtis, Maxine y más importante, Cabal, en menos de un año NXT había perdido todo el prestigio que nunca tuvo. Es por esto que Vince decidió terminar con ese show, incluso cancelando una temporada en plena emisión, dejándola sin conclusión. Pero ojo, dije show, no concepto, ya que al instante se le ocurrió la gran idea de traer de vuelta a Togenaut. Así es, este show que fue el primitivo NXT volvió una vez cancelado este otro, solo que estoy casi seguro que nadie lo vio y nadie se enteró. El show tuvo 2 temporadas, una emitida en 2011 y otra en 2015, que dieron como ganadores a los 2 luchadores más desconocidos de la historia de la empresa, y que estoy seguro que muchos escucharán por primera vez sobre ellos en este video. El ganador de la temporada 2011 fue Andy Levine, luchador que en ese entonces tenía 24 años y que incluso fue presentado por el mismísimo Vince McMahon y Stone Cold como el futuro campeón mundial. Lo siguiente que se supo de él fue su despido, el cual sucedió en abril de 2012. Sí, no estoy jodiendo, esa de verdad fue toda su carrera en la empresa. Ganó el show, lo presentaron y luego casi de un año sin aparecer en pantalla, fue despedido como si nada. Era 2015, y ya después de tantos experimentos fallidos, parecía que el verdadero sucesor de John Cena había surgido. Obviamente hablo de Roman Reigns, y con su ascenso, parecieron desaparecer tantos refritos de futuras estrellas. Sin embargo, a la compañía siempre le gusta tratar, así que ese año anunciaron el regreso de Togenaut. Vaya a saber ellos por qué. El ganador masculino de esa temporada fue Josh Bledsoe, un exjugador de fútbol americano, y que a diferencia de Andy Levine, este sí llegó a luchar en una ocasión, en un house show de NXT. Todo estaba listo para su debut oficial cuando de repente en enero de 2016, quizás olvidando que ya no era un fanático sino un luchador de la empresa, hizo un tweet donde se burlaba del grupo conocido como The Social Outcast, llamándolos Social Jobbers. Este comentario causó indignación dentro del backstage de la empresa por obvias razones. La empresa hizo lo obvio, primero suspendiendo a Bled y poco después despidiéndolo por esta y otras controversias relacionadas a su comportamiento. Sin dudas de esos casos donde una simple acción termina arruinando tu vida. Y finalmente, Roman Reigns, quien en un principio fue declarado como un sucesor fracasado de John Cena, fue enviado a otro bando donde su condición mejoró a exitoso. Pero antes de él, en medio de la crisis por querer buscar una nueva cara, surgió un joven que nadie esperaba que se volvería en un favorito de los fanáticos. Velveteen Dream, salido de la temporada 2015 de Togenaut, rápidamente demostró tenerlo todo, principalmente la habilidad y el carisma, saltando a la fama durante su rivalidad con Aleister Black, y más tarde coronándose como campeón norteamericano de NXT. Los fanáticos lo querían, pero no se sabía si la empresa de verdad lo iba a usar bien. Quien sí de verdad lo quería más que la empresa fue el mismísimo John Cena, quien incluso afirmó en una entrevista que de verdad veía algo muy especial en Dream. Claramente esto alegró a los fanáticos porque todos saben que si John Cena dice algo, la empresa lo va a hacer. Lamentablemente, y a pesar de que la carrera de Velveteen Dream estaba en claro ascenso, ya que como dije era campeón norteamericano de NXT, todo se terminó derrumbando en el año 2020, primero en abril y luego en junio de ese año. Debido al movimiento Speaking Out, aparecieron en línea denuncias hacia él, acusándolo de ser un acosador de menores, acusaciones verdaderamente graves y que claramente la WWE no tomó bien, en un principio suspendiéndolo y 5 meses más tarde finalmente lo despidieron para la sorpresa de la fanaticada.
Velveteen Dream era un luchador que sin dudas tenía el toque mágico de John Cena, ya que incluso la empresa lo veía como un futuro campeón mundial. Esto lo confesó el mismo Velveteen Dream, quien después de su salida afirmó que incluso la empresa llegó a barajar la posibilidad de hacerlo luchar con una máscara y un nombre cambiado para que nadie se enterara que era él. Una idea verdaderamente loca, pero que al final no se pudo hacer, y Dream terminó por ser despedido por acusaciones que al final nunca se le comprobaron.